Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Agustín Avalis, creo que se dice así, Avalis, Sí. que es nuevo invitado, nunca lo había tenido aquí en el programa. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí es importante y se trata de mostrar la historia, las bellezas y riquezas de la iglesia a través de cualquier medio. Los escritos, lo que son las Biblias antiguas, los misales antiguos, los devocionarios, los libros, que mucha gente se está dedicando a reimprimir de nuevo estos tesoros que lamentablemente muchos han sido olvidados. Eso a mí me parece de mucho valor, me parece una acción muy noble. También tenemos personas actualizando audios de prédicas o simplemente otras cosas. Y tenemos también videos, que es lo que está haciendo Agustín, y con imágenes, fotos, que ya inclusive hay fotos y videos del Papa León XIII, Pío XII, San Pío X, que mucha gente ni siquiera sabe y cuando los ven se impresionan. Estamos hablando de ver unos momentos de la historia de la iglesia, la misma iglesia católica que vivimos hoy, pero un poco distinta, no porque haya dejado de ser católica, sino porque los tiempos son diferentes, pero también estamos pasando por unas etapas, ¿verdad?, de crisis, que creo que nos puede llevar, al ver estos videos, ver estas historias, darnos luz de cómo era, no simplemente visualmente, sino de cómo creían y cómo seguimos creyendo muchos igual. Entonces creo que nos llena de orgullo ver eso como católicos, ver estos papas de antaño y ver todas estas cosas tan bonitas como eran antes. Así que Agustín ha estado haciendo ese trabajo y hoy nos va a estar hablando un poco de qué significa para él hacer esto, audiovisuales, darle color a videos que son en blanco y negro originalmente, creo yo, y imágenes que necesitan ser restauradas. Es material que puede ser utilizado para documentales en el futuro también, ¿verdad? O simplemente para evangelizar. Y nada, yo quisiera darle la bienvenida a Agustín al programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Estoy muy encantado de estar en tu canal. Y sí, mi nombre es Agustín, tengo 24 años y soy de Argentina. Y como decía Luis, hay mucha gente hoy en día se está encargando de tratar de traer un poco a nuestro presente aquellos momentos de la iglesia que fueron muy, muy importantes, donde hubo un máximo esplendor. Y bueno, eso es lo que estoy tratando de realizar con mi trabajo de colorización de videos antiguos de la iglesia. Qué bien, qué bueno. Tú me enviaste uno de los links. Agustín tiene un canal en YouTube. Posiblemente vamos a estar compartiendo el enlace para los que quieran ver lo que él ha estado realizando. Y me envió un video, un corto video del Papa Pío XII, que ahorita pondremos algunas imágenes. Y pues a mí me dio mucho sentimiento porque yo estuve en Roma, no va mucho. Y es mi primer viaje en Roma, mi primer viaje a Italia y a las ciudades cercanas. Y el ver la Plaza San Pedro, la Basílica de San Pedro también, ver al Papa Pío XII celebrar misa, me trajo recuerdos porque es que a color pareciera que lo grabaron ayer y yo miraba todo y se ve casi como ahorita, pero Papa Pío XII hace tiempo que no está aquí con nosotros. Entonces uno dice, mira qué bien, es la misma iglesia, es todo igual, es casi como si me hubiese transportado, pero no es igual. Se siente cerca, pero es lejos, ¿verdad? Ese sentimiento estuve yo al ver todo esto y pues rápido nos contactamos y aquí estamos hoy. Agustín, para comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María. Esta oración la hacemos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén, perfecto, excelente. Bueno, Agustín, cuéntanos, ¿cómo tú entras a hacer este trabajo? Eres un joven, me imagino que sabes de toda esta tecnología de alguna manera. ¿Cómo comienzas a hacer este tipo de restauración? Vi otras cosas también en tu canal, no solamente sobre el Papa Pío XII, pero ¿cómo entras a esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, yo soy profesor de historia y
una vez me enteré que había un sitio en el cual uno podía colorizar imágenes. Lo enteré por televisión. Un día mirando así, de paso en un programa comentaban que había una aplicación en la cual uno podría entrar y colorizar imágenes antiguas. Y digo, ¿por qué no lo intento con imágenes históricas que no tienen color hoy en día? Porque se han hecho muchos documentales o se han tratado de colorizar, pero por lo mismo, son de la Segunda Guerra Mundial o son, bueno, hay países que, por ejemplo, Inglaterra lo ha hecho con la primera parte del siglo XX, ha colorizado imágenes, videos, Estados Unidos también, creo que Australia ha hecho un trabajo. Y el caso de mi país, de Argentina, no hay mucho material. Y también puso a pensar, digo, en la iglesia tampoco hay material. Hay poco material. Hay algunas películas viejas, hay una película de los años 50 donde se puede ver al Papa Pío XII, o hay poco material fílmico. Entonces digo, me gustan fotografías, pasarlas a color y después, en un momento digo, quiero hacer algo mejor. Digo, quiero colorizar videos. Quiero tratar de traer al presente esas imágenes, esas grandes ceremonias, esas grandes eh, procesiones y eventos que se realizaban antes en la iglesia, digo, traerlo a nuestros días, para que la gente lo pueda ver, y más aún las generaciones más jóvenes, porque hay muchas generaciones que hoy en día están incursionando en el catolicismo más tradicional, o directamente lo conocen a través de la tradición, porque hoy en día hay un gran auge de todo lo que es, bueno, la misa tradicional. También mucha gente está descubriendo que no solamente existieron estos últimos papas, porque mucha gente, también conozco gente joven que conoce, no sé, Juan Pablo II, que los padres son admiradores de Juan Pablo II, pero después cuando uno le pregunta sobre otros papas, no conocen, no hay mucho conocimiento. Entonces mi idea era, bueno, tratar de colorizar y traer al presente esas imágenes de aquel momento, de que hubo eh, otras situaciones, otros sucesos importantes en la iglesia. También bueno, este video no lo publiqué, pero he hecho también sobre Pío XI y sobre el Papa Juan XXIII. Es más, saqué un video ayer sobre la elección del Papa Juan XXIII y la coronación de los papas. Cosa que también la gente no suele conocer, de que antes a los papas se los coronaba. Les parece muy raro toda esa situación. Es como que dicen, ¿cómo los papas? O incluso, bueno, yo realicé este video del Papa Pío XII, donde yo incluyo muchas imágenes donde el Papa es llevado en la sedia gestatoria, o va con su tiara, con su traje tradicional, sus eh, sí, vestimentas tradicionales, y la mayoría de la gente quedó impactada. Hay muchos comentarios de gente que dice, wow, miren qué esplendor, qué momento, qué épocas. Y hay algunos comentarios que, bueno, son negativos, que dicen, esos son los menos, pero comentan como que es un horror, parece un rey, que ya por suerte no somos más. Hubo un comentario hace poco, hace unos días, que ponían, ya no somos más súbditos de los papas, estaban como si fuéramos vasallos o cosas así. Hay gente que se horroriza cuando ve eso y otra gente que no. Pero por suerte la mayoría de la gente lo recibió muy bien el video. Ese era mi miedo también al principio, porque digo, no sé cómo lo va a recibir la gente, qué va a pensar. No sé, bueno, por Sí, suerte yo cuando te lo envié, Luis, yo digo, yo sé que a Luis le va a gustar, y digo, me gustaría enviárselo para que lo pueda ver. A mí me gustó mucho, me llevó mucho tiempo hacerlo, fue muy difícil, pero creo que quedó bien. Y más, no sé si fue atinado, pero yo elegí el himno Tu es Petrus, que musicalizó todo el video, que bueno, es el himno que se canta o que se entona cuando los papas son elegidos. Le dicen, ahí está toda la frase de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eh, bueno, está todo ahí la frase bíblica qué de, bien, de qué nuestro bien. No, Señor. creo que hiciste un Sí. trabajo excelente. El video, nosotros vamos a colocar el enlace en la descripción de este programa y en los comentarios va a estar fijo para los que lo quieran ver. Yo
de verdad, casi les mando, vayan y véanlo para que entiendan. Yo estoy colocando imágenes ahora aquí, pero no es lo mismo verlo directamente del canal. Y lo que dices es cierto, porque sí ha habido un cambio en la iglesia. Cambios han habido siempre. No es que no estamos diciendo que no pueden haber cambios, pero siempre el cambio no debe hacer, el pago de ese cambio no debe ser la realeza de Dios, no debe ser el esplendor que Dios se merece, no debe ser la belleza, no podemos sacrificar nada de eso en el nombre del cambio, sino que el cambio sí surgen, hay cosas que se añaden, hay cosas que se dejan de hacer, tal vez por cierta razón se dejó de hacer esto, pero se añadió esto otro, cositas así, eso es normal, pero tristemente a veces las cosas se han vuelto muy simplistas. No sí, necesariamente en todo lo que hace el Papa, pero sí, por ejemplo, en el pontificado anterior vimos mucho simplismo, demasiado. Entonces, pues ya hasta lucía feo. No estoy hablando del físico del Papa, estoy hablando de lo que se hacía. El Papa León ahorita, que no ha hecho algunos cambios, pero no es que esté a como estábamos antes. Ya incluso también hay gente que está diciendo y criticando y como que no entienden. ¿Por qué? Porque hemos perdido eso. No estamos dándonos cuenta de que el Papa no es el sucesor de Cristo, pero sí es el sucesor de Pedro y es el vicario de Cristo aquí en la tierra, independientemente si es un buen o no tan bueno Papa, es el vicario de Cristo. Entonces sí, al igual que el presidente de los Estados Unidos, al igual que el rey de Inglaterra, al igual que cualquier gobernante que llega en su buen carro y bien vestido y luce cierto simbolismo que identifica a ese país, imagínense aún más el vicario del Señor. Si verdaderamente creemos que es Cristo, ¿no? Que quien fundó la Iglesia Católica, pues sí, el Papa debe de lucir de esta manera. Y pues a mí me pareció excelente que tú lo muestres de esa manera, pero sí hay gente que le molesta. Pasa lo mismo con los sacerdotes que usan en la sotana. Pues lo mismo, hay gente que lo asocia con la pedofilia, yo no sé por qué, como si no hubieran sacerdotes que no usan sotana, que no hubiesen abusado, ¿sabes? Pero tienen esas malas concepciones que el demonio se ha encargado, pero que nosotros estamos llamados a enseñar. Así que te felicito por... Muchas gracias, Luis. Sí, bueno, yo quería mostrar eso más que nada. Tratar porque bueno, mucha gente está también hoy en día revalorizando la tarea y el papel de Pío XII en su momento. Porque sabemos que el Papa Pío XII fue un papa muy criticado, que fue juzgado duramente por su accionar en la Segunda Guerra Mundial. Hay toda una leyenda negra detrás que se fabricó sobre el Papa y es como que quedó muy denostado en su época y hoy en día creo que su figura está teniendo la importancia que debe tener. Se está revalorizando su papel, su figura en su etapa, en su época, porque bueno, muchas veces, e incluso hoy en día siguen saliendo documentales que siguen difamando el papel del Papa, diciendo que el Papa era el Papa de Hitler o que era cómplice del Holocausto y de todas estas situaciones. Cuando sabemos, eso también lo voy a hacer, voy a colorizar imágenes de los judíos que refugió el Papa dentro del Vaticano. Y toda la ayuda que trató de hacer en su momento y de tratar de... Creo que lo voy a hacer... bueno, después voy a tratar de ver bien cómo lo hago, pero tal vez ponga mi voz para explicar cada situación que se ve en los videos. No solamente que se vean imágenes y haya sonido o haya música, sino explicar qué se ve en cada imagen, qué es lo que pasa. Y bueno, esa tarea lo voy a hacer. También estoy intentando doblar videos. Eso está medio difícil, pero estoy intentando doblar discursos y homilías de diferentes papas. Y yo también estoy pensando en Pío XII. Pero creo que es una tarea que debemos hacer, más hoy en día con la tecnología que tenemos. Y bueno, ya que está la posibilidad, digo, qué lindo, qué mejor que empezar a hacer todo esto para atraerle a las jóvenes y a los no jóvenes. Pero bueno, yo también pensaba mucho en la gente que tiene ese apego a la tradición y que ven y que les gustaría que eso algún día... Es difícil hoy en día pensarlo, pero les gustaría que volviera. Una vez hablando con un amigo, cuando hablábamos sobre la situación de la iglesia y los cambios, porque analizábamos fotos de su pueblo, de cómo la iglesia había cambiado, de cómo era antes
de cómo estaba el altar, de cómo estaba, dónde se encontraba, dónde se encontraba el Santísimo Sacramento, dónde estaba el reclinatorio. Y después vemos las fotos de hoy en día de cómo es esa iglesia y está totalmente cambiada, totalmente, hasta se ve incluso fea, como decías tú, se ve fea estéticamente. Y él me dice una frase que me quedó, dice, siento que me robaron la herencia. Y es verdad. Fue muy fuerte esa frase, yo me quedé pensando, es verdad. Pareciera como que hubo un corte ahí y después intentó de iniciar algo distinto, pero que no... eh, uno sabe que se siente raro, podríamos decir, o que es raro. Yo, bueno, por suerte, digo, perdón, no tuve la suerte de asistir hasta ahora a ninguna misa tradicional, pero la verdad que me gustaría. Me gustaría. He asistido a misas no sordo, donde sí se ha, bueno, cantado y se ha rezado el Pater Noster, pero bueno, es como en el Vaticano, que los fieles también lo rezan. Tengo entendido que en misa tradicional solo el sacerdote es el encargado de rezar el Pater Correcto. Noster. Y después aprendí que se cantaba mucho y yo digo, ¿qué canción o qué himno será? Y era el Salve Regina. Y yo digo, ¿qué? Pero yo nunca escuché esto. Entonces ahí fue como que también me agarró las ganas de aprender el latín. Y digo, qué lindo que es rezar en latín, porque es algo que no cambia. Es una lengua que no muere y que no tiene otros significados. Así que digo, y además es una lengua que nos une. Y es, bueno, Pío XII era un gran defensor de eso, de mantener el latín. Hace poco vi que un sitio publicó una defensa que hizo el Papa sobre el latín. Y creo que es correcto, que el latín es la lengua de la iglesia y que uno va, donde quiera que vaya, puede asistir correctamente a la misa. Así Es es, más, así es. curiosamente te quería agregar, Luis, el otro día estábamos limpiando en mi casa un mueble y encontré un libro que se llama Áncora de Salvación, que es del año 1949, que antes mencionaba sobre libros, que es un libro donde se encuentran diferentes oraciones, tanto en español como en latín, y bueno, sobre eh, cómo debe ser la vida de un cristiano, sobre qué oraciones rezar. Me sorprendió, había una oración contra las blasfemias. La verdad que es sorprendente, es un material que todavía no terminé de leer, lo estoy revisando, pero es genial. La verdad que digo, wow, 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 cuántas cosas que hemos perdido. Sabes que, Agustín, no, diste con el clavo, nos han robado. Eso mismo me decía a mí Así también es. mi padrino, el padrino de bodas mío, una vez hace mucho tiempo. Y es cierto, nos han robado muchísimo. Ahorita tú tenías eso del devocionario ahí en la mano. Y cuando tú Sí, los miras en el pasado, por ejemplo, te habla de la importancia de no trabajar domingo, el ayuno antes de la Santa Misa. Son cositas que, porque a veces la gente dice, pero ¿cuál es la diferencia? Un devocionario de sí, 1800 y pico, 1900, no son solo que sean viejos, es que cuando usted lee las oraciones, el enfoque, se creía en la misericordia, claro que sí, pero también se creía en la justicia. Entonces se sí, creía que Dios es un Dios amoroso, pero también que Dios te da lo que tú te mereces. Que se creía que Dios nos ha rescatado con su sangre y que eso fue suficiente para abrir el cielo, pero también que yo tengo que yo tengo que cooperar con la gracia. Y se creía en serio. Y por eso se hablaba de sí, ayuno, mortificación. Entonces tú lees estos devocionarios y te habla explícitamente qué hacer. Y tú dices, ¿por qué esto sí, ya sí. no lo ponen en los libros? Porque hemos cambiado, nos han robado. Sí, es más, yo también, antes, mirá, me sorprendió, obras del día. ¿Cómo Vamos, arrancar el ya, día? ¿Cómo debe arrancar el día eso, los ya. cristianos? Pero después también hay una sobre la confesión y digo, wow, sí, y lo que tú comentabas es verdad. Yo hace unas semanas hablaba con unos alumnos y ellos no podían creer porque le digo, no, digo, uno cuando fallece va ante el juicio de Dios.
Y ellos decían, pero ¿cómo no? Si Dios es bueno, es amor, y digo, bueno, sí, pero Dios también es justicia. Entonces hay mucha gente, y más a los jóvenes, que escuchan todo el tiempo, no, porque Dios es amor, Dios, uno vive como quiere, uno, total, si uno ama, es correcto. Y que cuando uno les va mencionando eso, ellos se quedan así sorprendidos y dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? Y digo, sí, o sea, como está esta parte que está muy bien, está también la otra parte, que es la responsabilidad de cada uno. Sí. Y bueno, y la gente se sorprende mucho de eso, No, porque totalmente. así Agustín, es. yo quería rescatar algo antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, Dijiste algo que es bien importante porque es tristemente, mira, Agustín, y esto me lo dice mi director espiritual, a veces los que vamos a misa tradicional pensamos que nosotros estamos súper bien. Y la realidad es que la crisis que hay en la iglesia nos ha tocado a todos, incluso a los que vamos a misa tradicional. Así que tengan mucho cuidado los que me ven hoy, que van a misa tradicional y piensan, se dan golpes en el pecho y nosotros somos la iglesia. Cuidado, cuidado. Aquí tienen un joven y yo quiero que me hables de eso. Tú vas a misa nueva, tú no has ido a una misa tradicional todavía y jamás. estás conociendo y sabes que existe la tradición de la iglesia, que es lo que aprendemos por la liturgia, lo que siempre se hizo, lo que el catolicismo. O sea que cuando a veces la gente prejuzga a veces del lado, porque de los dos lados, también los de Novus Ordo a veces, los que van a misa nueva a veces tienen un juicio en contra de los que van a misa tradicional, porque pues dicen, esta gente está en el pasado, ellos no quieren progresar, cuando ese no es el caso para nada. Quieren vivir en la época medieval, nada que ver. Qué Yo no quiero horror, el volver a la época sacerdote da la medieval. espalda. Sí, Dicen siempre dicen el sacerdote da la espalda a la gente. Y yo exacto. le digo, Eso el hay sacerdote de los está dos mirando a lados. Dios. Sí, de los dos lados hay crisis. Eso es lo que yo quiero tratar de traer aquí. Pero también en los dos lados hay luz. Hay luz. Entonces, Agustín, tú has visto esa luz estando en misa nueva, dándote cuenta de ciertas cosas. ¿Cómo ha sido brevemente, si me puedes contar algo de eso, cómo Sí, ha sido esa conversión? Sé que quieres ir a misa tradicional, pero yo sé que es difícil en Argentina también sí. encontrar a veces lugares, pero ¿cómo ha sido eso y cómo te sientes incluso, ¿verdad? Porque como me dijiste, sientes que te han robado, pero ¿cómo ha sido, cómo el Señor te ha dejado ver? Bueno, yo al principio nunca me pregunté sobre la misa en realidad. Siempre fui a catecismo, siempre fui a misa no sordo, pero nunca me pregunté si siempre fue así. Entonces, creo que fue en la pandemia, en 2020, cuando empiezo a ver en internet videos sobre sacerdotes, sobre, no sé, creo que también era tu canal, donde mencionaban que las únicas iglesias que seguían abiertas, porque en ese momento todas las iglesias, todo permanecía cerrado, pero los únicos lugares que se seguía celebrando misa eran en las misas, donde se celebraban las misas tradicionales, donde la Eucaristía se seguía dando en la boca, donde no había esto de ponerse alcohol en gel en las manos, ni nada por el estilo. Entonces yo cuando vi eso, iba a ver, ¿pero qué es la misa tradicional? Y después, cuando empecé a ver las iglesias, los altares, los reclinatorios, las mujeres van con velo, los hombres van bien vestidos, digo, wow, ¿cómo que hay otra? Es como si hubieran dos iglesias en una. Digo, pero Sí, somos tan católicos como ellos, o se supone que somos tan católicos como ellos, pero digo, ¿cómo puede ser que existan dos tipos de ritos? O sea, si en la iglesia existen diferentes ritos, existen muchos ritos, pero digo, que sean tan opuestos, donde uno tal vez es como más laxo, donde se permiten más cosas, que donde en el otro no ocurre. Y a mí se me hacía que la misa tradicional era como más reverente, donde había más silencios, más, como incluso más paz. Porque después buscaba videos y cuando lo veía digo, no, esto es otra cosa. El incienso, los ornamentos, las vestimentas de los sacerdotes y digo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué nos perdimos acá? Y después, bueno, me empiezo a enterar lo que ocurrió después del concilio y las reformas que hubo, que, bueno, después veo que en un principio no es que la misa nunca estuvo como en discusión, pero sí hay quienes son el concilio viendo que ocurrieron ahí unas ciertas maniobras en las cuales se trató de adulterar la liturgia y así pasó con el famoso Aníbal Bonini. Que todo eso también lo he ido siguiendo en tu canal y en otros canales, que digo, wow, cuántas cosas incluso las oraciones en latín.
que creo que Claro. también hiciste un gran trabajo en eso, Luis, de dar a conocer la misa tradicional y también de orar en latín. Amén, amén. Sí, no, yo todavía estoy aprendiendo también. A veces te piensa que yo soy un experto, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo. Pero algo que bien importante, Agustín, es que el Señor ha permitido esto. Dios ha permitido esto, esta crisis. Eh, no la quiere, obviamente. Dios no quiere las crisis, pero Él la ha permitido, porque Él pudiera detenerla, pero no lo ha hecho para que nosotros aprendamos a valorar lo que la iglesia siempre había tenido. Porque sí, tristemente, el modernismo no llegó después del concilio. El modernismo era un germen que ya desde León XIII, desde los 1800, a finales de los 1800, se iba anunciando, se iba deteniendo poco a poco. San Pío X lo hizo magistral, pero nada, iban creciendo y creciendo y creciendo, y el mundo secularizándose, y tal vez la graduación, como dicen muchos, fue en el Concilio Vaticano II, lamentablemente, donde se le dio más libertad, más opciones a los clérigos y a los laicos, y hemos caído ahora en una confusión que sí, a veces parecen dos iglesias, somos una sola, quiero aclarar eso, somos una sola iglesia, no es que seamos dos, pero sí pareciera, y donde predican de una manera, el otro dice otro, lo que la Virgen nos profetizó en sus apariciones, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. No es que en el pasado no habían argumentos, pero a veces los argumentos no eran de moral y fe, eran argumentos de otras cosas, tal vez un poco de política o aquí y allá, pero nada tan serio como cuestionar el diaconado femenino, hablar de sacerdocio, bendecir homosexuales. O sea, hemos llegado a un punto horrible, y todo esto ha sido por ese modernismo, esas nuevas interpretaciones y el rechazo a lo clásico, a lo que siempre la iglesia enseñó. Entonces, por eso es importante. Yo te agradezco el trabajo que tú haces, porque visualmente se ve, como dice nuestro Dios, no es lo que entra, sino lo que sale. De la manera en que se ve la iglesia es lo que sale de ella. Entonces eso habla del espíritu que está dentro de ella. Por eso donde tú ves belleza y ves reverencia, usualmente hay buena doctrina. Donde tú ves fealdad y ves mucho desorden, usualmente hay mala doctrina. Así que una cosa va relacionada con la otra. La verdad no puede ser fea, la verdad siempre es bella, es hermosa y atrae. Eso nos lo enseña Santo Tomás de Aquino, lo enseña siempre la iglesia. La verdad jamás puede ser fea, jamás puede ser una cosa desordenada. ¿Por qué? Porque Dios es la esencia de la verdad, y Dios es un Dios de orden. Agustín, yo quiero darte unos minutitos para concluir, porque sé que se nos acaba el tiempo. Bueno, Para que algunas palabras que tengas, una invitación que tengas para tu canal, y una vez más yo quiero agradecerte el trabajo que estás haciendo, que sigas hacia adelante porque esto es necesario. bueno, Luis, bueno, antes que nada, agradecerte la oportunidad que me has dado de estar en tu canal, de poder contar el trabajo que estoy haciendo. Y bueno, nada, estoy muy orgulloso, porque la verdad, yo siempre fui espectador de tu canal, de tus programas, y ahora estar acá es como siento que no es real, que es algo que nunca me lo hubiera imaginado. Y bueno, nada, voy a tratar de seguir con esta tarea, de poder llevar desde mi lado, desde mi trabajo, poder dar a conocer más momentos de la iglesia, momentos en los cuales, como tú decías, había más claridad, donde había un orden, donde había una jerarquía que se veía, donde era, bueno, como mencionaba antes, más claro, donde había un esplendor o unas ceremonias donde se veía mucha reverencia, donde había mucha participación de fieles y mostrar esa belleza que tiene la tradición de la iglesia. Más que nada eso, tratar de que la gente lo vea. Gente joven, gente grande, gente capaz que hay unas personas mayores que se acuerdan de eso, pero se acuerdan tal vez en blanco y negro, entonces ahora con el color lo van a poder vivenciar un poco más. Así que nada, eso es el trabajo que estoy haciendo. También se lo he enviado a una oficina del Vaticano, creo que es a la estampa, porque digo, bueno, me gustaría enviárselo para que alguien lo vea y no ha llegado. Así que si alguien tiene la oportunidad o conocen a alguien que se encuentre en los medios del Vaticano, me gustaría hacerlo llegar para que lo vean, porque es un material inédito que no existe en ningún lado color. Y tal vez no se ven muy bien los movimientos, pero bueno, trato de que se vea lo mejor posible, le hago unos arreglos, trato de que se vea con un color fiable, de que las vestimentas se vean con los colores que estaban en esa época,
que el Vaticano se vea del color que tiene que ser, que no parezca ningún otro color raro. Pero bueno, nada, solamente eso. Y agradecerte nuevamente, Luis. Muchas gracias por todo y muchas gracias por lo que haces en tu canal, que es muy valioso, que es muy valioso para mí y creo que para mucha gente también. Bendito sea Dios. No, siempre para Dios. De verdad que gracias. Yo le pido a la audiencia que sí, que vayan y vean el video, los videos que él tiene. Voy a colocar el del Papa Pío XII, que fue el que tú me enviaste, porque sí, como te decía, parece hoy. Yo miraba las paredes, todo. Yo decía, pues yo estuve ahí los otros días. Increíble. No me imaginaba a Pío XII ahí, como que obviamente estuvo ahí, pero verlo en video es como que uno dice, increíble. Claro. Así y vemos los videos en blanco y negro, pero a uno le cuesta, lo ve lejano eso. Lo ve como, no, blanco y negro, bueno, sí. Pero cuando está en color es otra sensación para mí, es sí. otra cosa. Sí, así mismo es. Bueno, pues Agustín, Dios te bendiga, de verdad, te agradezco todo lo que haces y le pedimos a la audiencia que oren por él. Por favor, oren por Agustín para que siga haciendo este tipo de trabajo de restauración, de muestra y de cuidado de lo que es las riquezas y bellezas de nuestra Santa Iglesia Católica. Y nada, con eso entonces nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.